Bueno, estamos viendo un fenómeno que ya lo hemos tocado con el caso de Walter Montillo, del jugador, ¿no? Que hubo un diagnóstico que no fue de coronavirus y un familiar tuvo y después terminó matando a otro justamente por la afección. Y lo mismo o algo parecido pasa en Villa Adelina con esta denuncia de un caso no diagnosticado de coronavirus que desencadena una ola de contagios tremenda. En Villa Adelina está Dolores Cardona. Daniel, al menos 13 personas contagiadas como consecuencia de la muerte de esta paciente que no había sido diagnosticada con coronavirus y que fue diagnosticada post-mortem. Ella murió, esta mujer de 65 años, el 6 de abril pasado, aquí en esta clínica de Vicente López. Había sido internada originalmente casi un mes atrás, el 7 de marzo pasado, pero por otra patología, por una enfermedad, una infección urinaria severa. Su cuadro se agravó, pasó a terapia intensiva, luego pudo recuperarse, pasa a terapia intermedia y ya le estaban por dar el alta. Pero apareció otro cuadro, según contaron sus familiares. Esta mujer empezó a tener dolor de garganta, a estar difónica, más decaída, tenía un deterioro generalizado de su salud. Y empezó a tener también dificultades para respirar, a tal punto que según consta en la denuncia judicial y policial, su hermano dijo que le suministraron oxígeno a través de una mascarilla. Según el certificado de defunción, terminó muriendo como consecuencia de un paro cardíaco y una insuficiencia respiratoria. No hubo activación alguna de protocolo por COVID-19. La activación de protocolo vino muchísimos días después y por acción del hermano de esta mujer, que empezó a sospechar. De hecho, iban a cremar el cuerpo de la mujer de 65 años, pero ante las sospechas de este hombre y después de hablar con las personas de la funeraria, decide hacer la denuncia y ahí es cuando frenan la cremación del cuerpo. El cuerpo es derivado a la morgue que depende de la Corte Suprema y le hacen el hisopado. Claro, Dolores. Luego ese análisis se hace en la Universidad de Buenos Aires y se constata que tenía coronavirus. Claro. Y hay al menos 13 personas infectadas, Daniel. 3 médicos de aquí, de esta clínica, ya ha pedido la clausura de la clínica la jueza Sandra Arroyo Salgado, una enfermera, la jefa de mucamas, una empleada administrativa y su esposo, que si bien no trabaja aquí, estuvo en contacto con la mujer que es empleada de aquí. Y además, 2 empleados de la funeraria, el dueño, la sobrina y al menos 4 familiares de esta mujer. Claro, fíjate, un mal diagnóstico o un diagnóstico tardío lo que puede llegar a generar contagios en la clínica, contagios entre los familiares y contagios también en la funeraria. Por eso estamos ahora en comunicación con Maricel Menini, que justamente ella trabaja en esta funeraria, es de la familia, ¿no? Me imagino, porque tu apellido es el mismo de la funeraria. Y me imagino también el drama que están viviendo todos, los empleados, ustedes, la familia, tu mamá. Hola Daniel, ¿cómo estás? Sí, la verdad que es un desastre lo que estamos viviendo. Maricel, te hago una pregunta. Vos estás con coronavirus, ¿verdad? Sí, a mí me dio positivo. Yo tengo coronavirus, mi tío también. Bueno, ¿cómo crees el contagio? ¿Vos creés que fue a través del hermano de la víctima? ¿Porque manipulaste papeles? ¿Cómo crees que fue? Sí, yo no sé si fue a través del contacto que tuve con el hermano, si fue porque manipulé los papeles que vinieron del Centro de Salud Norte. Tuvo que haber sido por alguno de esos 2 motivos. Yo, en lo personal, no tuve contacto con el cuerpo de la fallecida. Pero bueno, el tema es que la bolsa donde venía el cuerpo y eso también pudo haber estado infectado. Todo eso corre por el aire, digamos, es terriblemente infecciosa la enfermedad. Claro, Maricel, porque ¿cómo debería haber llegado el cuerpo? ¿Cómo sería el protocolo? El protocolo es así. En principio, ante un caso de sospecha de COVID, bueno, si llegan a tener confirmado que la persona fallecida tiene COVID, en principio tienen que avisarle al familiar, tienen que avisarle a la cochería
y tienen que avisarle también al registro civil que va a labrar la defunción. A partir de ahí, el cuerpo no puede ir en las típicas bolsas mortuorias negras que estamos acostumbrados a ver en las escenas donde retiran personas fallecidas, sino que tiene que ir en una bolsa roja que tiene doble cierre, que es absolutamente diferente a las bolsas comunes que se utilizan. El cuerpo, antes de ser ingresado en esa bolsa, tiene que ser rociado con lavandina y después... en los casos sospechosos, o ya te digo, confirmados de COVID, el cuerpo no puede pasar por cochería, tiene que ir directamente hacia el crematorio. Claro, es interesante aclarar, contrariamente a lo que mucha gente piensa, el virus queda aún en un cuerpo ya sin vida, ¿no? El virus sigue estando y sigue contagiando, así que esa situación se tiene que extremar en cuanto a los recaudos. Sí, y la documentación también. Por eso es muy importante que desde los establecimientos privados y públicos sigan con el protocolo y sobre todo que dejen de ocultar las sospechas de COVID y los casos. O sea, nosotros en el certificado médico de defunción nos pusieron que la persona había fallecido por shock refractario, paro cardíaco e insuficiencia respiratoria. En ningún momento mencionaron que podía llegar a tener COVID. Claro, pero Maricel, si ellos lo hubieran... claro, Maricel, a ver, hagamos así un punto ahí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que fue el hermano y te dijo, momentito, fue ahí donde te dijo, momentito, esperemos, porque iban a cremarla. Dijeron, no, quiero saber si mi hermana falleció de COVID. ¿Cómo fue ese momento? ¿Fue así? Ese momento fue así, sí, fue así. El hermano, ante las sospechas que tenía, me dijo, yo voy a ir a hablar con la médica que atendió a mi hermana. Efectivamente, el hombre salió de la cochería, se fue al Centro de Salud Norte y cuando salió de ahí se volvió a comunicar por teléfono con nosotros y nos dijo, todavía tengo más sospechas y dudas de las que tenía antes de haber ido a la clínica. Entonces fue un análisis post-mortem. Y 2 horas después de eso, sí, fue post-mortem. 2 horas después de eso, el familiar sí nos llamó desesperado, diciéndonos, por favor, frenen la cremación porque voy a ir a hacer la denuncia. Y ahí él radicó la denuncia, primero en la comisaría de Carapachay, después en el juzgado federal 1 de Arroyo Salgado. Ahí interviene la justicia. Sí. Retiran el cuerpo de la cochería unos días después, se lleva a la morgue judicial y ahí lo que le hicieron fue el hisopado post-mortem, porque al ser sospechoso de COVID no se podía hacer autopsia. Bueno, finalmente el sábado nos confirmaron que sí, que la persona fallecida tenía COVID, que había muerto por COVID. No, qué barbaridad. Ahora, ¿cómo están ustedes, los que se contagiaron en cuanto al estado de salud? ¿Y hay algún caso que esté esperando dentro del círculo de los que trabajan, de tu familia, que esté esperando resultado? Sí, estamos esperando el resultado de mi mamá, que supuestamente va a estar mañana. Estamos esperando el resultado de uno de los ambulancieros y de todo su grupo familiar. Bueno, en mi caso dio positivo, en el caso de mi tío también dio positivo. Todavía no sabemos si el familiar dio positivo o no, porque cuando le realizaron la primera toma fue ineficiente, entonces volvieron a realizarle el hisopado, pero sí sé que la esposa del hermano de la fallecida y su sobrina y su marido y sus hijos están contagiados. Todos ellos dieron positivos de COVID. Sí. Además, está el personal de la clínica contagiado, hay un montón de pacientes contagiados y personal me refiero no solo a las enfermeras y eso, sino también parte de las autoridades también están contagiadas. A raíz de esto, imagínate lo grande que se hizo, que tuvieron que poner en aislamiento, en cuarentena, a los empleados del Registro Civil de San Martín, los empleados del Registro Civil de Caseros, de Olivos y de San Isidro, porque todos ellos tuvieron en algunos casos contacto con nosotros y en otros casos
tuvieron contacto con la documentación que vino del Centro de Salud Norte. Mirá cuánto se hubiese evitado si se activaba el protocolo en tiempo y forma, ¿no? Toda esta situación que estás describiendo es tremenda, Sí. claro, es tan contagioso. Ahora, a vos que te dio positivo, te vemos muy bien. ¿Tuviste síntomas en algún momento? Mira, yo empecé recién a tener molestias ayer a la noche. Yo ayer empecé a tener como cierta dificultad cuando respiro, por ahí me agito y me canso y tuve muchos dolores de cabeza. Pero hasta ayer yo no tuve ningún síntoma. Mis familiares tampoco tienen tío síntomas. tampoco? No, mi tío tampoco. Nosotros en ningún momento tuvimos fiebre. Somos de los que llaman asintomáticos, al menos por ahora. Igual hay un periodo como de 15 días para que se presenten los síntomas. Nosotros todavía no pasamos esos 15 días. Claro. Claro, y en tu caso, por ejemplo, ¿cuándo empezaron a correr esos 15 días? Y en mi caso, yo tuve contacto con el familiar el día 7 de abril. 7 de abril. Claro, y recién ahora o sea, sentiste algún síntoma muy leve, sí, digamos. sí, recién ahora empecé a sentir algún síntoma muy leve. Ujú. ¿Y qué te dijeron los Pero ya te médicos? digo, ¿Qué tenés que y los tomar? médicos, ¿Qué no, tenés que hacer? como soy asintomática y mientras que no tenga fiebre, por el momento no tengo que tomar ninguna medicación. Sí tengo que avisar a la gente de epidemiología que está siguiendo el tema nuestro si llego a tener fiebre o algún otro síntoma, porque entonces ahí van a ver la posibilidad de medicarnos. Sí. Y en el caso de que alguno de nosotros empeorara, ya digo, me refiero a dificultades respiratorias, ahí sí tendrían que internarnos y no podríamos estar cumpliendo con el aislamiento en nuestro domicilio. Claro. Bueno, gracias Maricel, gracias por tu testimonio. La verdad es muy importante para dejar en claro lo grave de no diagnosticar o diagnosticar mal. Exacto. Bien, y ya estamos en contacto con Tuni Coleman. Hola Tuni, ¿nos estás escuchando? Hola Tuni, ¿cómo estás? Perfectamente, ¿cómo va Marisa? ¿Cómo Bien. va Dani? Bien, bien. Tuni, bueno, ¿qué pasa con esta causa? Bueno, saben ustedes que la jueza, como contó Dolores, hubo una polémica entre la provincia de Buenos Aires y la jueza Sandra Arroyo Salgado. La provincia de Buenos Aires decía que no debían trasladarse a los demás enfermos porque significaba como dispersar el peligro, digamos, como meterlo en otros lados el peligro, pero la jueza decidió que hay que evacuar la clínica, le dio orden al PAMI y al municipio de Vicente López de que saquen los enfermos de ahí y que después se haga como un proceso de desinfección de toda la clínica norte. O sea, en principio está clausurada, hay una causa penal porque obviamente hay que ver si ella murió por coronavirus, va a ser por homicidio culposo, pero por de pronto va a tener consecuencias en el sentido de lo que dice el código de propagar una enfermedad o una epidemia, ¿no? Claro. Ahora, la jueza Arroyo Salgado ha pedido el decomiso, ¿verdad? De algunos inmuebles, por ejemplo. Bueno, en general es una cosa de forma, es decir, que de alguna manera no podés sacar nada, no podés tocar nada, no lo podés vender. Pero también están no los es bienes que relacionados. ella se lo llevó. Pero están todos los bienes relacionados con el delito, Tuni, también. Bueno, por eso. Lo que te insisto es que seguramente va a mandar o ya debe tener secuestradas las historias clínicas y debe tener no solo las historias clínicas, sino todos los estudios que se hicieron. Claro. Entre la clínica y la familia también hay una disputa. Claro. La clínica dice que ella trajo el virus a la clínica, lo cual es, la verdad, secundario. Ellos debieron darse cuenta, la responsabilidad médica es de una clínica, a donde vos vas. Pero bueno, hay esa cosa de que ella ya venía con el virus
Y la familia, en cambio, piensa que se puede haber contagiado ahí el virus. Claro, bien. O sea, también hay una cantidad de cosas que la justicia va a tener que esclarecer, y que no es tan sencillo. Pero efectivamente la clínica está clausurada, hay una causa penal contra los responsables de la clínica y bueno, y además tenemos el problema de los contagios que ustedes ven lo que sucede. Esto ha ocurrido no solo ahí, ocurrió por ejemplo en Bariloche, un error, vos cometés un error o el médico cordobés, ¿se acuerdan ustedes del médico cordobés? Metés la pata y tenés 21 contagiados como si nada. Es sumamente contagioso. En 2 días. Sí. Bueno, Tuni, muchísimas gracias. Volvemos en un ratito. Por favor.